No sé si te pueden ir compartiendo tu micrófono de una vez para comenzar, porque hoy Sandra nos va a compartir cómo la inteligencia artificial puede ser accesible para absolutamente todos y cómo desde el ámbito empresarial puede abordarse de una forma supremamente interesante para optimizar tiempo, recursos y esfuerzos. Así que vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso a Sandra Borda Ferrero. Buenos días. Vamos a dar un minutico que tenemos un tema técnico, pero mientras lo resolvemos, ¿ya lo resolvimos? Bueno, mientras lo resolvemos, primero pues agradecer la invitación al Mintic, al equipo de Colombia 4.0. Realmente para nosotros, desde Mercado Libre, siempre es un gusto participar en este tipo de eventos y poder compartir los aprendizajes y las experiencias que hemos tenido, de tal manera que les sirva de inspiración o incluso que puedan replicarlas en otros ámbitos. Normalmente se piensa que la inteligencia artificial es solo para grandes proyectos y claramente en los 2 últimos años hemos visto con la inteligencia artificial generativa que no necesariamente es así, y por eso el nombre de la conferencia de inteligencia artificial para todos es contarles no los casos típicos que uno ve, que seguramente si ustedes han usado la plataforma han visto ya algunas de las cosas que hacemos con inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa, sino cómo aprovecharlo también al interior de la compañía, en esos casos de uso que no son tan obvios, pero que realmente generan un cambio cuando se quiere trabajar a escala, y especialmente en compañías tan grandes como es Mercado Libre. ¿Estamos? Ahí vamos. Ahí ya estamos. Entonces, bueno, primero, no me deja devolverme, ¿cierto? Una para atrás. O ya me voy con esa, no importa. Entonces, primero quiero compartirles cuál es el propósito de Mercado Libre, porque esto es relevante en la manera como nosotros vemos el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología como un todo. Mercado Libre, otra vez me adelanto mucho, ayudas una para atrás, otra, gracias. Mercado Libre desde sus orígenes busca democratizar el comercio electrónico y también los pagos, que esto es relevante por la manera como ha venido creciendo la compañía, y como les cuento, cuando ya hablamos de escala, ahí es donde vamos a entender por qué usar la inteligencia artificial no es solamente un tema de los equipos de tecnología, como digamos que normalmente se pensaba. Ahora, nosotros, no me está dejando avanzar. A ver, estamos con pantalla negra. Bueno, voy a ir contándoles sobre la presentación mientras la logramos actualizar. Desde sus orígenes, y si lograron ver una de las fotos que se pasaron por ahí, teníamos a los fundadores de Mercado Libre. Estas personas, hace más de 25 años, esto fue en 1999, cuando Internet hasta ahora estaba apareciendo y la verdad mucha gente no sabía cómo funcionaba, ellos vieron en la tecnología, en este gran cambio, que venía una oportunidad. Y eso es relevante porque es lo que básicamente se ha venido viendo en los diferentes momentos en la compañía. Luego llegó inteligencia artificial hace más de 15 años, que en diferentes lugares la estamos usando. Y posteriormente llega mobile, que también en su momento como que mucha gente no veía las oportunidades que se tenía con la tecnología, y al interior de la compañía algunos entusiastas fueron quienes empezaron a trabajar en un desarrollo y afortunadamente tuvieron el apoyo de los líderes, y finalmente la aplicación que hoy ustedes usan en el celular nació de manera temprana gracias a esa visión de ver la tecnología como una oportunidad más que como una amenaza. Esto mismo nos pasa hoy con la inteligencia artificial,
generativa. Ahora, gracias a eso, hoy podemos hablar de este ecosistema y les cuento esta historia porque también creo que a veces la dimensión o la escala que tenemos en Mercado Libre no es tan visible para muchos de nosotros y esto va a ser importante ahora que les cuente algunos números. Dentro de Mercado Libre, en esta historia que les estaba contando, hemos logrado generar este ecosistema con alrededor de 94,000 colaboradores. Eso, pues, como se imaginarán, es mucha gente en diferentes lugares. Algunas personas están en el marketplace, que seguramente es lo que muchos de nosotros conocemos. Otros están en Mercado Pago, que también nosotros en Colombia somos usuarios de la plataforma de pagos e igualmente de la FinTech, que es uno de nuestros negocios, pero también en envíos esto es muy relevante. Y envíos, como también nosotros lo vemos, es parte del ecosistema que complementa el servicio como un todo. Ahora, lograr esto no habría sido posible si no tuviéramos el aprovechamiento de la tecnología. Ayúdame con otro más. Gracias. ¿Qué significa esto? Y ya voy a entrar entonces en el capítulo de la inteligencia artificial, pero como les contaba, me parecía importante darles este contexto. En Mercado Libre, durante la primera mitad del año, tuvimos más de 90 millones de usuarios únicos. Esto en toda Latinoamérica. Adicionalmente, en ese mismo periodo de tiempo, entregamos más de 1 billón de paquetes. De nuevo, también en toda Latinoamérica. Ahora, la manera de hacer esto y por qué logramos hacerlo tan, si se quiere, de manera evolutiva y aprovechar la tecnología, es porque hace alrededor de 10 años, 9 años, se tuvo la visión de tener la plataforma interna de desarrollo para todo nuestro equipo de tecnología. ¿Esto por qué es importante? Porque esto, que es la plataforma de Fiori que tengo ahí en el medio, esto nos ha permitido ser de alguna manera agnósticos de la tecnología que se tiene disponible, lo que nos permite de cada uno de los proveedores usar las mejores herramientas para cada uno de nuestros casos de uso. Y adicionalmente, esto fue lo que nos permitió hace 2 años y medio, cuando llegó la inteligencia artificial generativa, poder integrarnos rápidamente para que las 94,000 personas que les contaba tuvieran acceso a la tecnología. Luego de esto, hoy, 2 años y medio después de que hicimos esta integración, les puedo contar que alrededor del 97% de las personas que trabajan en Mercado Libre usan en su día a día alguna herramienta de inteligencia artificial generativa. Y adicionalmente, en lo que viene del año, el uso de agentes se ha incrementado 10 veces. No solamente su uso, obviamente su desarrollo. La manera de hacer esto, que es la estrategia que les voy a compartir más en unos minutos, es precisamente el aprendizaje que quiero que se lleven. ¿Me ayudas adelantándola? Gracias. Entonces, ¿cómo logramos esto? Como les contaba, hace 2 años y medio, cuando empezó el boom de la inteligencia artificial generativa, iniciando 2023, teníamos el reto de disponibilizar en toda la compañía la inteligencia artificial generativa. Lo hicimos rápidamente, hicimos esta integración gracias a la plataforma que claramente hoy ya no necesitarían tenerla porque todos nuestros proveedores tienen APIs y diferentes maneras de conectarse, pero en ese momento todavía no estaba tan desarrollado. Ahora, ¿cuál era nuestro reto? La seguridad. ¿Por qué? Porque como se imaginarán, en Mercado Libre buscamos cuidar la información de todos nuestros usuarios, entonces no podemos estar llevando datos fuera de nuestro entorno sin asegurarnos que cumpla con toda la seguridad que necesitamos y eso también nos lo daba la plataforma. Rápidamente hicimos una hackathon, como seguramente muchos han buscado hacerlo para aprovechar esta tecnología y salieron ideas espectaculares que, de nuevo, si son usuarios de Mercado Libre, seguramente ya las han podido ver. Por ejemplo, el resumen que se hace de los comentarios de los productos salió de esa hackathon. También lo que tantos en ese momento veían como oportunidad, que eran los chatbots, entonces el asistente para los compradores, el asistente para los vendedores, también un asistente financiero que hace poco también ya evolucionamos,
donde la persona simplemente puede decirle quiero transferirle a mi hermano y mágicamente lo hace. Esos son los lugares obvios, digamos por así decirlo, que del lado de negocio se veía una oportunidad para aprovechar la tecnología y claramente lo hicimos. Pero ¿qué pasó un año después? Cuando empezamos a evaluar el impacto que teníamos con la tecnología, nos dimos cuenta que seguía concentrado en los equipos de tecnología. Y digamos que de alguna manera no lo esperábamos, porque la tecnología, la inteligencia artificial generativa, al inicio daba como esa impresión de que era fácil de usar y que todos íbamos a poder aprovecharla. Entonces nos dimos cuenta de 3 cosas. Por un lado, como les decía, no estábamos llegando a las expectativas que teníamos inicialmente del uso de toda la compañía de la tecnología. Por otro lado, también nos dimos cuenta que la gente no estaba del todo preparada para usarla. Claramente los equipos de tecnología era su día a día, ¿no? Y muchos ya estaban usándola, pero los equipos no técnicos, por así llamarlo, no estaban pudiendo realmente aprovechar al 100% la tecnología. Y adicionalmente, también hay que decirlo, aunque viene evolucionando rápidamente, hace 1 año y medio más o menos, todavía la tecnología tampoco estaba del todo preparada para que fuera de fácil uso. Entonces, lo que en ese momento definimos como estrategia fue empezar a trabajar las herramientas de 2 maneras diferentes. Por un lado teníamos las, digamos que herramientas típicas del equipo de tecnología, pero empezamos a desarrollar internamente herramientas que no se requieran código o de low code o bajo requerimiento de código. Y aquí es donde realmente empieza a darse una diferencia importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que el dueño del proceso y quien realmente puede cambiar la manera de hacer las cosas es quien tiene el poder. Cuando le dimos a los equipos, directamente a los equipos de producto, inicialmente, que fue como hicimos ese primer piloto, cuando le dimos al equipo del producto la capacidad de desarrollar agentes sin tener que hacer código ni depender de tecnología, rápidamente repensaban los procesos sabiendo que tenían inteligencia artificial. Y acá es un gran cambio. No es entrar a automatizar o a modificar algunas partes del proceso, sino es hacer el proceso de ceros entendiendo lo que puede hacer con inteligencia artificial. Y realmente los resultados empezaron a cambiar completamente digamos que esa velocidad como veníamos y la adopción de equipos diferentes de tecnología de la herramienta. ¿Me ayudas con la siguiente? Gracias. Entonces, quiero que piensen qué harían ustedes diferente en su trabajo, en su vida, en su estudio, si tuvieran 30 minutos disponibles en el día. Es decir, liberaron 30 minutos. Si nos ponemos a pensar, a veces 30 minutos es lo que nos toma leer los correos, de pronto ni siquiera terminamos de leer los correos en 30 minutos, o responder los mensajes que recibimos en las diferentes plataformas de mensajería que también tenemos, tanto en el trabajo como en la universidad. Pero si esos 30 minutos, y si me ayudas con la siguiente, los llevamos a la semana, estamos hablando de 3 horas, ¿sí? Si pensamos en una semana laboral de 6 días para redondearlo, y en el mes ya estaríamos hablando de 12 horas. Entonces 12 horas ya no es despreciable, ¿no? Y 30 minutos en el día de pronto no es tan difícil de liberar si llevamos a todos los equipos a que puedan usar la herramienta para mejorar su día a día. Si me ayudas con la siguiente. Ahora, si tuviéramos un equipo de 15 personas, estaríamos hablando de 180 horas al mes. De pronto tenemos una persona más en el equipo. ¿Sí? Ese es el número de horas laborales, o un poquito más incluso, que tenemos en Colombia, por ejemplo. Y básicamente, ¿qué fue lo que hicimos? De nuevo, reducir 30 minutos en el día de tareas operativas. Entonces, ¿qué haríamos diferente? ¿Qué estrategias revisaríamos? ¿Qué análisis estaríamos haciendo que hoy de pronto no estamos pudiendo hacer porque claramente tenemos tareas operativas que no hemos logrado automatizar? O incluso, que es uno de los principales
motivadores que tenemos nosotros es cómo acompaño el crecimiento del negocio sin necesariamente estar creciendo mi equipo en la misma dimensión. Y como les contaba hace un momento, estamos hablando de una compañía de 94,000 personas, pero si lo llevamos también a un equipo pequeño es representativo. Entonces, el reto ahora es cómo llegamos a toda la compañía. Como vieron, la primera estrategia no nos había servido. Luego vimos que teníamos que hacer un cambio con la tecnología y la manera como lo estábamos logrando. Y básicamente lo que nos dimos cuenta es que estas pequeñas tareas, si empezábamos a sumarla en todos los equipos, podían ser equivalentes a un grupo pequeño de grandes proyectos que estaba trabajando el equipo de tecnología. Y que normalmente nos pasaba que el backlog de los equipos de tecnología es tan extenso y lleno de temas también obviamente prioritarios, que a veces esas tareas pequeñitas no las podíamos atacar, pero cuando uno ve el volumen, el impacto puede ser alto. Entonces, lo que en ese momento encontramos fue esta estrategia para llegar a los equipos. Primero, comunicar todas las herramientas que teníamos disponibles por diferentes medios. Acá lo que veíamos era la importancia de que primero la gente entendiera el tipo de cosas que se puede hacer con la tecnología, porque de nuevo, el dueño del proceso es el que tiene el poder, es el que mejor entiende cómo podría cambiar la manera como hace las cosas, entendiendo que incluso puede haber regulaciones, leyes, otras cosas, consideraciones que eviten que automaticemos al 100% un proceso. Acá no se busca reemplazar a las personas, sino darles las herramientas para reducir las tareas operativas para que se enfoquen en lo estratégico, y obviamente las decisiones que tienen que tomar los expertos son parte de esa estrategia. Ahora, en una segunda etapa, después de que ya habíamos logrado generar ese conocimiento, entramos a hacer los talleres o diferentes workshops y entrenamientos en las herramientas que cada uno podía trabajar sin necesidad de tener la intervención de tecnología. Esto es un proceso continuo, no solo porque la gente va de alguna manera encontrando diferentes casos de uso y no necesariamente una herramienta sirve para todos, entonces estamos constantemente haciendo esto, pero adicionalmente porque también, como ustedes saben, la tecnología viene evolucionando muy rápidamente. Entonces, hoy ya tenemos herramientas que de hecho entraron a reemplazar o a complementar la que habíamos desarrollado internamente. N8N, OpenAI, AWS, todos estos han avanzado en herramientas de automatización de flujos de trabajo que confirman que la estrategia por la que nosotros habíamos ido era la adecuada, y lo que hicimos fue complementar esas herramientas. Y finalmente, como ven, es un embudo, fuimos encontrando aquellas iniciativas que definitivamente, si no intervenía tecnología, no íbamos a poder atacar el problema. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Estos dos cubos, como les mostraba, los cubos de colores y los grandes proyectos de tecnología van en paralelo. ¿Por qué? Porque en la medida que vamos iniciando con las tareas administrativas o tareas operativas que tenemos del día a día, vamos atacándolas, el mismo usuario puede ir modificándolas, esto va liberando capacidad de los equipos, los 30 minutos al día que les estaba contando. Y en paralelo vamos trabajando esos grandes proyectos que puede ser que nos tomen 2 trimestres o incluso a veces más, porque de nuevo, como les contaba, el tema de escala es bastante grande, pero no esperamos hasta que la solución final esté. ¿Puede ser que reemplace lo que hicimos? Sí, es parte del riesgo que estamos tomando. Sin embargo, estamos liberando la capacidad de manera inmediata, por así decirlo. Estos proyectos pueden ser proyectos de 2, 3 semanas, a diferencia de un gran proyecto de desarrollo que pueden ser de 2 o 3 trimestres. Entonces, para contarles un poquito el ejemplo del equipo de finanzas. Lo que hicimos inicialmente con el equipo de finanzas fue esta parte de conciencia, como les contaba. Y le pedimos a todos que generaran una lista de sus actividades diarias, sin ni siquiera pensar si podían automatizarlas o no. Simplemente que nos compartieran todo lo que hacían durante el día, básicamente un
periodo de tiempo del trimestre. Y con esa información, nosotros desarrollamos un agente que valida con todas las herramientas que tenemos disponibles, que son de estas de self-service o que no requieren de tecnología, cómo podrían hacer más eficiente esa tarea que la persona nos describió. Luego, lo que hicimos con ellos fue compartirles estas ideas que podían ser implementadas directamente por ellos para resolver su día a día. Para darles una idea de números, de todas las horas de trabajo que la gente nos reportó, alrededor del 60% podían ser más eficientes con herramientas que ellos mismos tenían disponibles. Es decir, sin necesidad de hacer grandes desarrollos ni tener que saber de código. Luego encontramos esos grandes proyectos que son los que vamos a tener que trabajar desde los equipos de tecnología. Ahora, en la mitad que les estaba compartiendo, teníamos una doble intención. Por un lado, decirle a la gente la manera como puede resolverlo usando las herramientas, pero por otro lado, empoderarlos. Y empoderarlos de tal manera que ellos lograran ver de pronto una solución que no sabían que podían hacerla, pero llevándolo al detalle del caso de uso de cada uno de ellos. Como se imaginarán, si esto hubiéramos buscado hacerlo uno a uno, hubiera sido muy difícil de hacer, pero es una de las ventajas de poder haber aplicado inteligencia artificial usando MCPs y bueno, todas las otras herramientas que tenemos disponibles. Entonces, como les contaba, como el dueño del proceso es quien tiene el poder, eso es lo que estamos hoy tratando de hacer dentro del Mercado Libre. No es solamente tener la herramienta disponible, sino la herramienta adecuada para que todos lo puedan usar. Ahora, voy a compartirles rápidamente 3 casos de uso de estos equipos, de lo que estamos haciendo internamente, para que se den una idea del tipo de cosas que desarrollan los equipos no técnicos y el tiempo que esto les ha tomado. Si quieres, vamos con el primero. Entonces, les voy a contar primero que el foco era reducir tareas que eran recurrentes. Este es un caso de uso del equipo de compras. Un equipo de compras, como ustedes se imaginarán, está haciendo evaluación de proveedores y de proponentes de manera constante. Incluso una sola persona puede hacer varias evaluaciones en un día y pues son equipos que pueden ser de 80 personas, entonces ahí empezamos a hacer esta multiplicación que les contaba de qué pasa si liberamos 30 minutos en una actividad y empezamos a multiplicar esto en un equipo de esta dimensión. ¿Qué fue lo que logramos aquí? Básicamente un proceso que puede tomar alrededor de media hora porque ya se tiene semiautomatizado, ya hay algunas herramientas, pero no lograban hacer completamente lo que el equipo quería. Estábamos reduciendo de 30 minutos a 5 minutos. Como les contaba, no es llevar a cero, porque sí tiene que haber una validación del equipo experto, pero lo que redujimos fue la manualidad que todavía quedaba. ¿Podríamos haber hecho un desarrollo en la plataforma que usan para esto? Claro, pero iba a tomarnos mucho más tiempo. Y esto, como ven aquí, fue un taller que hicimos con ellos que tomó 20 minutos hacerlo. Entonces, básicamente, ¿qué hicimos? Tomamos, acá les cuento, nosotros internamente tenemos Google Workspace, pero esto mismo lo tiene Microsoft y lo tienen prácticamente todas las diferentes plataformas de ofimática para que, digamos, que puedan replicar lo que les cuento. Acá tomamos el armar un agente sin código, que es bastante simple. Básicamente, le dimos las instrucciones donde usando las buenas prácticas de prompting, ¿no? Le decimos cuál es su rol, qué puede y qué no puede hacer. También le pasamos aquí como parte del contexto las políticas. Y acá este punto es muy importante porque no es solo cómo automatizamos o reducimos el tiempo de la tarea, sino además cómo eliminamos riesgos o posibles errores. Aquí, por ejemplo, ¿qué nos pasa? Las políticas, puede ser que la persona que está haciendo el análisis por alguna razón tenga el documento desactualizado o que de pronto no vea todos los puntos de la política. Es uno del tipo de cosas que aprovechamos también con este agente. Y finalmente le decimos cómo queremos que genere la salida. Y acá además nos dimos cuenta, aparte de lo que les contaba de cambiar el proceso, es que esa manualidad que hoy se tenía,
Además llevaba un formato que realmente no estaba generando mucho valor. Acá logramos reducir toda esa, si se quiere, manualidad, pero además tener un formato que se adecuara más a lo que el equipo necesitaba. Yo sé que esto se ve bastante sencillo, pero cuando les cuento que multiplicado por la cantidad de gente que logramos y el tiempo que nos tomó, que fueron 20 minutos, ahí es donde además el equipo se daba cuenta el tipo de cosas que podía hacer y que seguramente si hubiéramos ido por un desarrollo tecnológico nos hubiera tomado mucho más tiempo. Esto era lo suficientemente bueno para que ellos pudieran avanzar. Este otro caso de uso tiene un enfoque un poco diferente y es que no es una tarea repetitiva que se tenga todos los días, era una tarea, un proyecto de una sola vez, pero que cubría a mucha gente y estaba tomándoles mucho tiempo. En este ejemplo es un equipo que se está formando y necesitábamos contratar 200 personas. 200 personas que tenían perfiles similares, digamos de diferente seniority, pero en su mayoría capacidades o conocimientos técnicos muy similares, por lo que era importante además poder aprovechar el pool de los candidatos que teníamos en los diferentes equipos o subequipos que se estaban formando. Si bien hay una herramienta para hacer la contratación, está pensada para hacer la contratación de una persona, no de 200 personas, al menos para estos perfiles del equipo que estábamos buscando. Entonces, de nuevo, como les contaba, esto fue un equipo no técnico. Lo que ellos hicieron fue aprovechar la herramienta que se desarrolló, que como les cuento es muy similar a lo que tenemos en N8N o OpenAI o AWS para hacer flujos de trabajo de manera automatizada usando el LLMs. Y hicieron primero, bueno, el video que se nos pasó, hicimos primero un 1 a 1, una prueba de concepto donde básicamente lo que se hacía era cargar una hoja de vida, cargar la descripción del rol y definir las diferentes evaluaciones que se querían del candidato. Todo esto pidiéndole a la herramienta que diera el razonamiento de por qué da esa calificación o por qué da esa recomendación. Ahora, en el 1 a 1 y en la prueba de concepto, pues estaba muy bien. Ya venía después el problema de cómo hacemos esto con 200 descripciones de trabajo y con 200 o más, porque ya se imaginarán que para cada uno de los roles llegaron muchas hojas de vida. ¿Cómo hacemos esto para 1000 hojas de vida? Entonces, básicamente, el equipo, en lugar de ir a tecnología, que hubiera sido el primer paso o lo esperado para hacer algo masivo, diseñó, usando la herramienta de Verdiflows que les estaba comentando hace un momento, dentro de la misma herramienta, hicieron este flujo rápidamente. Básicamente hacen drag and drop o arrastrar lo que nosotros llamaríamos como programación por objetos, ¿no? Empiezan a traer cada uno de los componentes que necesitan, dejan en una carpeta todas las hojas de vida, dejan en una carpeta todas las descripciones de cargo, hacen un loop para que vaya trayendo la información, luego le piden al LLM o al modelo que extraiga la información que quieren, todo eso lo llevan a una Google Sheets o bueno, el archivo que cada uno prefiera y finalmente le piden al modelo que haga la comparación de la información. ¿Qué tiene esto de valioso además? Que personas que podían estar postulándose para un rol, de pronto veíamos que estaban muy bien para otro rol y no necesariamente para el rol en el que inicialmente los habíamos invitado a participar y nos daba una visión un poco más amplia. Acá de nuevo no estaba haciendo la contratación en la gente, era una herramienta o es una herramienta porque todavía la están usando, es una herramienta que permite priorizar y reducir además el tiempo de la preparación de las entrevistas, porque una de las cosas que le pedíamos o le pedimos a este último modelo es que, teniendo en cuenta la información de la hoja de vida, nos diga qué preguntas hacer que no se vean en la hoja de vida. No saben ustedes cuánto les habrá pasado, en una entrevista le preguntan a uno cosas que ya están ahí, entonces realmente es aprovechar muy bien el tiempo de la gente, donde le vamos a preguntar cosas relevantes para el rol que no están en la hoja de vida.
Entonces, bueno, como se imaginarán, redujo mucho más de los 30 minutos, porque además es un equipo que su trabajo no es contratar, pero como parte de armar un equipo nuevo de 200 personas, estaban dedicando alrededor del 60% de su tiempo a contratación. Esto hizo una reducción de más de la mitad de ese tiempo y les permitió hacer el barrido de todos los candidatos, porque realmente, como les contaba, no estábamos excluyendo a la gente, sino priorizábamos y además enfocábamos en los roles más convenientes para cada uno. Y finalmente, este caso de uso es un poco típico, pero también vimos la oportunidad de no trabajarlo con tecnología y poder avanzar desde el mismo equipo de analítica de finanzas. Entonces, básicamente, aquí, ¿qué se hizo? Nosotros, como les contaba, usamos la suite de Google, pero de nuevo eso lo pueden trabajar en cualquiera de las suites. Y lo que encontraba este equipo es que ya esta inteligencia artificial embebida en todas partes, ¿no? En todas las herramientas tenemos ya algo de inteligencia artificial. Su primer paso, obviamente tentados a tener algo súper avanzado, había sido ir con tecnología. Y de nuevo entrábamos en esta lista de los backlogs y también de no tener tan claro cómo poder modificar el proceso desde el lado de tecnología y iba a tomar mucho tiempo. Entonces, básicamente lo que el equipo hizo fue, usando esta herramienta, identificar cuáles eran sus bases de datos. Ellos mismos conocen el glosario y las definiciones, entonces armar el prompt para ellos fue bastante fácil. Y luego cargaron ejemplos de lo que ellos ya hoy estaban entregando los reportes financieros. Esta información claramente, pues ellos la tenían a la mano y sabían muy bien cómo hacer su proceso. Entonces, montar o de alguna manera diseñarlo les tomó 3 días, no es más de lo que les tomó. Luego, claramente tenían que probarlo y las pruebas sí les tomó un poco más de tiempo porque ya llevándolo a algunos grupos de usuarios, veían que las preguntas que hacían eran en algunos casos un poco enredadas para el modelo, pero bueno, finalmente lo fueron avanzando. ¿Cuál es la magia aquí? Que tanto la pregunta como la respuesta llegan en lenguaje natural y por detrás, para el equipo es independiente lo que está pasando, nosotros sabemos que hay muchas cosas que pasan por detrás para que se pueda convertir esa pregunta en lenguaje natural a una query, luego vaya a una tabla, pero al equipo que está trabajándolo eso no le importa realmente. Lo que necesitan es saber cómo validar sus respuestas. Aquí, uno de los principales insights que tenemos, y si me ayudas con la siguiente, es que lo que hemos notado es que alrededor del 70% de las preguntas que los usuarios le hacían a este equipo se resolvieron con la creación de este asistente. 70% es bastante y son preguntas con las que los equipos toman decisiones o incluso arman otros tableros para de nuevo poder también compartir con otros usuarios y pues era un montón de tiempo que le estaba quitando a este equipo o incluso estaba retrasando la toma de algunas decisiones porque entraban en una cadena de consultas que ahora básicamente no requieren hacerlo y van directamente. Entonces hay una doble ganancia, ¿no? Liberar el tiempo del equipo que resuelve las dudas, liberar el tiempo del equipo que necesita la información, pero adicionalmente tener la información mucho más disponible y rápido que puede impactar decisiones que se toman prácticamente en tiempo real. Y bueno, básicamente aquí para compartirles ya entonces en resumen cuáles son los mensajes que quiero que se lleven de la experiencia que nosotros vivimos. Primero, pensar en una estrategia de cómo llegar a toda la compañía. Como les contaba, el dueño del proceso es quien tiene el poder. Entre mayor capacidad tengamos de darles a ellos las herramientas para que puedan usar la tecnología y aprovechar inteligencia artificial es clave. Ahora, la adopción no es suficiente. A veces este indicador nos engaña un poco y sé que fue con uno de los que empecé la presentación y no les aclaré. Ese 97% no es solo que entren a una de las herramientas y ya. Son usos frecuentes. La mayoría, están más o menos el 80% pueden estar en diario, pero nosotros sí buscamos que la gente no solamente adopte la herramienta, sino que efectivamente la esté usando. Y para eso tenemos que tener mediciones.
de diferentes estilos. Acá les cuento rápidamente con finanzas cómo lo estamos haciendo. A la gente las oportunidades que les dimos de cómo hacer más eficiente su trabajo, se las compartimos en una plataforma donde les pedimos que nos digan cuál de esas sí ven que se puede hacer, ya sea por un tema de regulación, de leyes o que el experto definitivamente tiene que estar presente. Y les pedimos que nos digan cuáles ejecutaron y el tiempo que les ahorró. Y eso finalmente nos ayuda a entender el impacto que está teniendo. Y bueno, eso hace parte del seguimiento. Finalmente, no olvidarse que va una estrategia paralela. No es que únicamente vamos a dejar a los equipos que resuelvan digamos que sus problemas con estas herramientas simples, sino que los grandes proyectos van en paralelo desarrollados por tecnología y que es uno de los riesgos que queremos tener, el tener que más adelante decir, bueno, desmontamos una solución que se hizo temporal, pero habíamos liberado capacidad mientras tanto. Y con eso, bueno, los dejo con un video que nos cuenta un poco qué hemos logrado hacer en Colombia gracias al aprovechamiento de la tecnología. Entonces, no sé, Sandra, ¿qué te parezca? Vamos haciendo 2 preguntas, tenemos espacio para 2 preguntas en este momento únicamente. Por acá me van a colaborar con uno de los micrófonos. Tenemos 1 y 2 preguntas, esas son entonces las que tendremos. Nos colaboran, por favor, diciéndonos su nombre y la pregunta que tienen, y por cuestiones de tiempo, Sandra, no nos podemos extender mucho, entonces si podemos dar una respuesta puntual, te agradecemos muchísimo. Buenos días, mi nombre es Moisés Herrera. Le quería preguntar, me parecieron muy interesantes los flujos de trabajo de automatizaciones con IA, pero bueno, es algo que he visto que están implementando varias empresas. Y algo que me pregunto es, ¿cómo prueban estos flujos de automatización? Es decir, porque hay formas de probarlo en otras plataformas y optimizar estos modelos o estas integraciones con los LLMs, porque tunearlos o mejorarlos directamente sería costoso. ¿Qué estrategias tienen para esto y cómo enfrentan el desafío de las respuestas no determinísticas de esos modelos? Ya que, por ejemplo, en el proceso de contratación podrían ocurrir algunos errores o consistencias al realizar los filtros. Sí, aquí, como tú lo decías, en este caso no estamos usando LLMs entrenados, digamos que esa es otra estrategia que tenemos, pero de cara al negocio. ¿Por qué? Porque es diferente cuando tú quieres llevar tareas, si se quiere, generales, como son estas tareas administrativas que queremos automatizar, donde realmente el contexto que le das puede ser suficiente para el LLM, diferente a querer aprovechar toda la información que tenemos en Mercado Libre para que haga una recomendación a un usuario, ¿sí? En esos casos sí entramos a entrenar. Ahora, la manera de hacer esto, además de las validaciones, incluso son dobles chequeos. La mayoría de las veces, por ejemplo, en el caso de hiring o de contratación que les conté, hacemos consenso. Entonces, en ese LLM no estamos haciendo una sola corrida, hacemos 3 o 5 corridas para el criterio principal, que es el de si hace fit o no hace fit. ¿Por qué? Porque sabemos que al no ser determinístico podemos terminar afectando a una persona. Entonces, básicamente, hacemos consenso para asegurarnos que si llega a haber alguno diferente, podamos entrar a revisar exactamente ese caso que pasó. Y eso mismo nos puede pasar en los otros, ¿sí? Es empezar a entender el comportamiento y cómo lo puedes controlar. Consenso es una, otra manera es que le pongas validaciones, entonces no va directa a la respuesta, sino que yo hago una validación en el camino para asegurarme que al final, si hay alguna duda de lo que el modelo generó, lo podamos de alguna manera capturar. Y el razonamiento es clave. Como les contaba, siempre le pedimos al modelo que diga por qué tomó esa decisión y que no sea una caja negra que después no podamos incluso hacer la mejora. Entonces, con esos razonamientos, incluso podemos hacer un tuning del prompt, no del modelo, pero sí del prompt. Gracias. Perfecto, entonces continuamos con nuestra segunda pregunta.
Nos dices, por favor, tu nombre y tu pregunta. Buenos días, mi nombre es Julián. Sandra, primero que todo, gracias por la presentación. Y quería preguntarte, pues yo trabajo en una empresa de alimentos en la parte de investigación de consumidor. Justamente en estos días estaba hablando con mi jefe de cómo automatizar algunas partes del proceso de toda el área. Y pues resulta que en la empresa donde trabajo pues no tenemos como toda esta infraestructura tan robusta en tecnología que sí tiene, por ejemplo, Mercado Libre. Entonces, en nuestro caso, ¿cuáles serían las herramientas principales a las que podríamos recurrir para lograr automatizar estos procesos pues de la forma que nos muestras ahora? Bueno, como les contaba, lo que hicimos acá fue integrar herramientas que están disponibles en el mercado. Y básicamente la integración es por un tema de seguridad, pero normalmente cuando se hacen contratos, que cualquier persona, digamos que los podemos hacer con estas cuentas Enterprise, por ejemplo, ahí también puedes variar el tema de seguridad con las empresas. Entonces, ¿qué tipo de herramientas? N8N, por ejemplo, que es la herramienta comercial, que bueno, ahorita que OpenAI sacó el suyo, están ahí como en la discusión. AWS también tiene workflows. Si tienes el workspace de Google, Google va un poquito más atrás, la verdad, pero ya también está saliendo con este Gemini Enterprise o Google Enterprise que hace poco lanzaron, y también tiene la solución agéntica. Entonces, básicamente, mi recomendación es irte por cualquiera de esas que son comerciales, que no necesariamente son costosas. Lo que les contaba, detrás de esto que les mostré, están varias de esas, pero pues con una integración para todas las regulaciones que nosotros necesitamos, que en muchos casos no las van a requerir en sus empresas. Entonces, esa es como parte de la estrategia, hacer un balance entre crear y comprar, ¿no? Acá hay una mezcla de las dos cosas. Gracias. Perfecto. Sandra, muchísimas gracias por mostrarnos cómo la inteligencia artificial puede potencializar nuestras empresas, nuestro trabajo y cómo podemos conectar mucho mejor haciendo uso de ella. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.